Hola chicos, ¿todo bien? Bueno, espero que estén todos bien y comportándose muy bonito en este momento de distanciamiento social. Entonces, para eso vamos a tener nuestras clases ahora sí, virtualmente, y les vengo a dar las bienvenidas a nuestras nuevas clases, ¿no? Que tendremos, nuestro nuevo formato de clase. Bueno, entonces bienvenido conmigo, la profesora de ustedes, Aira Valesca. Y hoy vamos a hablar un poco del origen del idioma y su importancia para nosotros. Les traje una bandera, o mejor, una función de muchas banderas de los países hispanohablantes por el mundo ahí. Y vamos a conocer un poquito de ellos, un poquito de esta historia, ¿no? Primeramente, me gustaría dejar bien clara dos términos que los vamos a utilizar bastante en nuestras clases. Primer término son los países hispanohablantes. Profe, ¿qué son países hispanohablantes? Países hispanohablantes son aquellos países que tienen el español como lengua oficial. Y profe, ¿qué son los países hispanoamericanos? Los países hispanoamericanos son los países que tienen el español como lengua oficial, pero son los países que pertenecen al continente americano. ¿Sí? Vamos a conocer entonces los países hispanohablantes. ¿Sí? Voy a poner mi fotita para acá, porque ahí ustedes pueden ver todo el mapa. Bueno, vamos a empezar entonces por México. México es el único país ubicado en Norteamérica. Ubicado, ¿qué es eso, profesora? Localizado. ¿Sí? Entonces, en Centroamérica tenemos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Más abajo, en Sudamérica tenemos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Del otro continente, en África, continente africano, tenemos Guinea Ecuatorial, que es un país muy curioso, muy interesante, porque tiene una cultura muy particular, totalmente distinta de los países que conocemos aquí en América. En las islas caribeñas se ubican Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y todos estos países sufrieron una influencia de lengua, de cultura de España, que está ahí en Europa, ¿cierto? Para saber de eso, cómo cumplió eso, intentar entender mejor este idioma, tenemos que recorrer a la historia de ese país, cómo ocurrió, cómo surgió, pero es una historia de la lengua española, ¿sí? Entonces vamos a viajar un poquito y vamos a empezar en el periodo prerromano. ¿Qué periodo es ese? Ese periodo se dice a, los, a todo el tiempo antes de 2018, antes de Cristo, que es antes que los romanos llegaran a ese territorio que conocemos hoy por España. Están viendo que está bien distinto, tenemos ahí varios pueblos, ¿no? Y cada pueblo tenía su lengua, ¿no? Entonces, las lenguas que se hablaban en este territorio eran las lenguas célticas, tartésicas, el ligur, la lengua vasca, la lengua íbera, ¿no? Entonces eran varias lenguas en ese territorio. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces? Empieza la invasión romana. Los romanos empiezan a invadir ese territorio, ¿sí? Y ellos invaden aquí, en la parte sur, aquí abajo, por Asturias, ¿no? Y ellos llegan y empiezan a recorrer todo este territorio que está engrosado y a tomar cuenta de toda esta región. Solo que, ¿qué pasa aquí en este momento? Ocurre lo que conocemos como la romanización en el año exacto de 2018 antes de Cristo. Y claro que esa invasión, esa romanización, no es una cosa amigable. Eso es un poco violento, un poco no, muy violento, muy agresivo. Pues, ¿qué es lo que ellos hacen?
ellos imponen el latín como lengua, ellos imponen la cultura romana para aquellos pueblos, ¿cierto? Esa invasión, ella tardó por 2 siglos, ¿sí? Y ellos se establecieron en todo ese territorio. ¿Qué es lo que pasa? 2 siglos es mucho tiempo y empieza a llegar la decadencia del Imperio Romano. Con esa decadencia, ¿no?, del Imperio Romano, da abertura para nuevas invasiones. Y una invasión que fue muy importante fue en el siglo V con los germánicos, ¿sí? Uno de los últimos grupos invasores fueron conocidos como visigodos. Esos visigodos, ellos eh, tomaron casi todo el territorio, como ustedes pueden ver ahí. Tomaron casi todo el territorio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Además de llevar su lengua, además de llevar su cultura, ellos hicieron distinto. Ellos se mezclaron, se acostumbraron a la cultura romana. Entonces hubo una mezcla. ¿Qué es mezcla, profesora? Una junção, una mistura, ¿sí?, de la cultura visigoda con la cultura romana. Y con eso hubo muchas y muchas influencias. En el siglo VIII, que es del año 711 a 1492, ocurre una invasión, ¿no?, de los reinos cristianos, ¿no? Y esa invasión retira esos visigodos de este territorio. Solo que, además de la invasión de reinos cristianos, ocurre también la invasión de los árabes, que está aquí en toda esta parte verde del mapa, ¿cierto? Con eso, los reinos cristianos que estaban aquí al norte, ellos se quedan muy firmes, ¿no?, y resisten a esa invasión árabe. Y entonces ellos empiezan a conquistar, a reconquistar su territorio, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Con esa reconquista de este nuevo territorio, a estos reinos cristianos, el reino de Castilla, que es dividido en dos como Castilla de León y Castilla de la Mancha, él se hace muy fuerte, ¿cierto? Y él empieza a avanzar. Y por ser muy fuerte, él empieza a imponer su lengua, que es el castellano, ¿cierto? Y entonces empiezan a nacer los nuevos dialectos romances. ¿Por qué son romances? Porque vienen de origen del latín. Porque si el latín se impuso en todo ese territorio, el latín tuvo variedades. En cada pueblo se desarrolló de una manera. En Castilla y en León se desarrolló teniendo el nombre como castellano. En Navarra se desarrolló con el nombre de Alto Navarro y luego más adelante como euskera. En Aragón como aragonés, en Cataluña como catalán, en al-andaluz como mozárabe. Y es interesante porque ese mozárabe es una mezcla de latín con la influencia árabe que tuvo de las invasiones arábicas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces al final de eso? Castilla percibe que hay dialectos distintos en ese territorio, pero ella quiere comandar porque ella se ve un reinado muy fuerte, ¿no?, en España, en todo ese territorio, y ahora quiere imponer también su lengua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey Alfonso de Simón de Castilla, ¿no?, es conocido como el sabio. ¿Por qué? Porque es muy inteligente y tiene mucho éxito en sus conquistas y en todo lo que hace. ¿Qué es lo que él tiene la idea? Llama a los mejores eruditos de las 3 culturas del territorio, las 3 culturas que hacen que
forman aquel territorio son llamados para que puedan hacer un trabajo para ese rey alto. Entonces las estructuras son los judíos, los cristianos y los musulmanes. ¿Cuál es la intención entonces de llamar estos sabios, ¿no? Esas personas, para eh, delante del rey Alfonso? Es simplemente para crear la escuela de traductores de Toledo. Entonces ellos hacen esa creación de esa escuela y traducen todos los documentos, traducen todo lo que es necesario para formar una sociedad, para formar un gobierno, lo traducen para el castellano. ¿Por qué? Porque en este momento se acuerden que Castilla es uno de los reinos más fuertes de todo el territorio. Y entonces en el siglo, ya en el siglo XIV, siglo XV, ¿qué es lo que pasa? En el momento del Renacimiento, surge la gramática de Antonio de Lebrica. Entonces Antonio de Lebrica, un estudioso en 1492, no crea, forma la gramática de la lengua castellana. Y con eso el castellano se vuelve como lengua oficial. Entonces ya tiene sus reglas, tiene todo para oficializarse. En el siglo XVI a XVII es el llamado siglo de oro. Al final del Renacimiento, inicio del Barroco, ¿no? Ocurren entonces las navegaciones, ¿no? A la conquista del Nuevo Mundo, la conquista de América, ¿sí? Entonces aquí ellos empiezan a conquistar nuevas tierras, ¿sí? Y con eso el castellano se hace como lengua de divulgación cultural. ¿Por qué? Porque ellos hablan el castellano y ellos utilizan su lengua para divulgar esa cultura, ¿sí? Ahí está un poquito de los barquitos, ¿no? Que navegaron, que vinieron al continente americano. Bueno, en ese momento ocurre la eclosión. ¿Qué es esa eclosión, profesora? Expansión de la literaria con autores conocidos como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. Entonces, si ocurre esa expansión literaria, ocurre la expansión del español. El español se queda muy visible para todos los países, todos los territorios que se conocen hasta ese momento. Y entonces surge el primer diccionario castellano en 1611. Aquí está la portada, ¿no? El primer diccionario castellano. Entonces la lengua se forma y adquiere un poder como lengua, ¿sí? Ya en el siglo XVIII ocurre que este señor que están viendo ahí, sentadito, es el don Felipe, ¿no? Hace la creación de un Estado moderno. ¿Qué es eso, un Estado moderno? Fíjense que en el siglo de oro es que se hace el descubrimiento de las tierras del continente americano. Y hasta entonces se llama el idioma de castellano. Pero aquí, en el siglo XVIII, ¿no? Hay una modernización de todo el territorio por órdenes del rey Felipe V, que unifica todo aquel territorio, ¿no? Y nombra, nombra todo como España. Y unifica también la lengua. Entonces es una cuestión política, ¿sí? Unifica todo el territorio y entonces la lengua que antes se llamaba castellano se pasa a llamar español. Entonces la lengua española. Y para eso el castellano pasa entonces a llamarse español y es todo unificado. Bueno, entonces las personas preguntan, profe, entonces yo hablo español o castellano, ¿qué vamos a aprender? Chicos, entonces vamos a aprender los dos. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Solo cambió de nombre. Antes era castellano porque venía de Castilla.
el reino más rico, más poderoso de aquel territorio. Después, cuando todo fue unificado y se llamó español, entonces el idioma, se llamó España, el idioma, consecuentemente se llama español. ¿Sí? Pero a continuación, en el siglo XIX, más o menos, en el momento del romanticismo, empiezan a haber movimientos de recuperación de la lengua, de las lenguas originales. Esto quiere decir, aquellos pueblos como Cataluña, como, como Aragón, ¿no? Ellos quieren retomar sus lenguas originales. Ellos no quieren hacer parte de esa unificación. Y entonces esos movimientos empiezan a ocurrir por parte de este muchachito que están viendo aquí, que es el Becker, ¿no? Él empieza a rebuscar, a hacer movimientos para que las personas tengan de vuelta, digamos, su identidad, ¿no? Y empiezan a recuperar el folclore cultural, las tradiciones, la lengua original de cada zona, de cada pueblo, ¿no? De aquel territorio. Solo que infelizmente esto se acaba, se para por un otro acontecimiento político, ¿no? Que es el franquismo, que eso va a ser en otra clase, que vamos a hablar de eso, ¿no? Y se queda frenado, ¿no? Entonces esos movimientos solo vuelven de nuevo en 1978 con la recuperación cultural de cada zona. Y es por eso que hoy tenemos esta pelea entre Cataluña, ¿no? El catalán, ¿no? El habla catalán, la lengua catalana, con el español. Entonces, dentro del territorio español hay una pelea muy grande, un conflicto muy grande por eso de la lengua, ¿no? Porque ahora está en después de ese año de 1978, se retoman todas estas, esos movimientos de recuperación de identidad, ¿sí? Bueno, entonces, eso es muy importante para que uno sepa quién somos, ¿no? Entonces, ¿quién somos en este mundo, ¿no? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son nuestras raíces, ¿no? Aquí les traje para que ustedes vean, son todas imágenes de la cultura hispana, solo que de varios países somos, ¿sí? Entonces, aquí uno retoma, uno tiene que ir atrás para saber realmente qué somos nosotros y cómo somos, qué es lo que está en nuestra identidad, qué es lo que tenemos. Traje símbolos importantes de varias regiones, como las toradas, es una tradición, es una cultura española, los mariachis, ¿no? Que es una cultura mexicana, personalidades como Frida Kahlo, como Che Guevara, que no estamos aquí diciendo si está cierto o si está equivocado, si es bueno o si es malo, pero son cosas que contribuyeron para la formación de la identidad de los pueblos de hoy, ¿sí? Otra cosa, ¿de dónde venimos? Entonces, ¿de qué lugar, de qué sitio dónde están nuestros orígenes, ¿no? Entonces les traje ahí unos sitios interesantes también, ¿no? ¿Y para dónde vamos, no? Somos un árbol, aquí traje para ustedes el árbol de la hispanidad, ¿no? Un árbol lleno de raíces, y esas raíces llenas de ramas, ¿no? Y esas ramas cada una tiene una significación. Pero ¿por qué estás diciendo nosotros? Nosotros estamos en Brasil. Porque queriendo o no, hacemos parte de este mundo, ¿sí? Porque conocer otras culturas nos hace descubrir nuestra identidad cultural. Entonces, es conociendo, es sabiendo quiénes son los otros, de que vamos a reconocernos en nuestra identidad, es saber de dónde vimos, de dónde estamos originados, y eso es muy importante. Bueno, chicos, nuestra clase termina por aquí hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado y hasta la próxima clase. Adiós.